Bendiciones, aleluya. Disculpen, ¿verdad? Estamos en vivo. Una vez más, entren a su Facebook y compartan la transmisión. Y me dejan saber si se oye, si no se oye. ¿De qué hemos estado hablando estos últimos? Bueno, los últimos 2 martes no nos reunimos, pero antes de Fiona, hemos estado hablando, ¿verdad?, de fe. Y estamos hablando específicamente que la fe es por el oír. Y por el oír la palabra de Dios. Tú no tienes fe por medio humano. Tú no tienes fe por las pruebas, como dice mucha gente. Sino todo Puerto Rico fuera un gigante en la fe. Porque ahora mismo todo Puerto Rico está pasando por momentos difíciles. Tú tienes fe por escuchar la palabra de Dios. Tú tomas la palabra de Dios en tu corazón y le das un lugar en tu corazón. Y esa palabra está llena de la fe de Dios. Amén. Y esa palabra es la que produce fe. Tú no tienes fe por pedirla. La fe viene por oír la palabra de Dios. Así que no te desgastes diciéndole al Señor: Señor, dame fe, dame fe, dame fe. No, Dios te ha dado la medida de fe. La fe viene por escuchar la palabra de Dios. Y lo que tienes que hacer es desarrollar lo que ya Dios te ha dado, escuchando la palabra, meditando en la palabra, creyendo en la palabra. Y así la fe va creciendo, va aumentando. Y tú puedes convertirte en un gigante de la fe. Hoy vamos a seguir hablando sobre la fe es por el oír. ¿Se escucha bien todo por Facebook? Los hermanos en Facebook, por favor, me escriben cómo se escucha. Y yo quiero que vayas conmigo al libro de Juan, capítulo 16, verso 32. Esto es un capítulo bíblico que es bien conocido. Juan, capítulo 6, en el verso 32. Cuando lo encuentres, digan amén. ¿Estamos ahí? Una vez más, la gente que nos ve por Facebook, queremos verte aquí. Estamos todos los miércoles a las 7, ya todos los martes a las 7, disculpe. Ya en noviembre cambiamos a miércoles y a domingo, pero queremos verte desde ya, abrazarte y compartir contigo. Y yo sé que Dios va a bendecir tu vida. Yo sé que Dios tiene un hermoso propósito para con tu vida. Amén. Juan capítulo 16, verso 32, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice: he aquí la hora viene y ha venido ya en que serán esparcidos cada uno por su lado. Este es Jesús hablando con sus discípulos, y Jesús les está diciendo que la hora viene y ha venido ya en que serán esparcidos cada uno por su lado y me dejarán solo, dijo Jesús. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. ¿Quién estaba con Jesús? El Padre. Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. ¿Qué es lo que dijo él? Estas cosas le he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Padre, gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Quiero empezar con esta lectura hablando de la fe es por el oír, porque Jesús está diciendo: viene la hora en que ustedes se van a ir, me van a dejar solo. Viene la hora en que cada uno de ustedes se va a ir por su lado, pero el Padre está conmigo. Y de momento Jesús dice: estas cosas yo se las digo. Estas cosas yo se las digo para que en mí tú tengas paz. En el mundo tú vas a tener aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Y yo meditando en esto me he dado cuenta que el estrés, las preocupaciones que acosan a la gente, todos los problemas mentales que atacan a la gente en nuestro país, viene por no escuchar la palabra de Dios. Jesús está diciendo: en el mundo tendrán aflicción, confíen, yo he vencido al mundo. Y eso es lo que nosotros citamos. Pero Jesús dijo antes de decir eso: yo te digo esto para que en mí tú tengas paz.
La palabra de Dios sobre tu vida debe de producirte paz en medio de la aflicción, en medio de la necesidad, en medio de la tribulación, en medio de lo que sea que pueda estar pasando en tu vida. Esa palabra debe de producir paz. Si tú eres diligente a la palabra de Dios y la tomas, escuchas la palabra, meditas en la palabra, haces la palabra, en tiempos de conflicto, esa palabra va a producir paz. Viene a mi espíritu el verso bíblico famoso que hemos leído muchas veces. Jesús dijo: compararé con un hombre sabio, con un hombre prudente, aquel que oyó mis palabras y las puso en práctica. Aquel que oyó mis palabras y las hizo, ese construyó su casa sobre la roca. Pero compararé con aquel que oyó mis palabras y no las hizo. Ese construyó su casa sobre la arena. Vinieron los vientos, vino la lluvia, vino el torrencial y grande fue el desastre. No tomar la palabra de Dios. Cuando tú tomas la palabra de Dios en tu vida, mi querido hermano, esa palabra va a producir paz. Esa palabra va a producir un cimiento seguro. Esa palabra va a producir sanidad. Esa palabra va a producir libertad. Pero nadie puede tomar la palabra si no lo escucha. Necesitamos escuchar la palabra de Dios para escuchar, aleluya. Necesitamos oír la palabra, mi querido hermano, para ponerla en práctica. Nadie puede practicar de parte de Dios su palabra si no la conoce. Necesitamos conocer la palabra para que la palabra yo pueda entonces ponerla en acción y esa palabra produzca para mi vida. Bendito sea Dios. No sé si estás comprendiendo el mensaje que Dios te trae, pero tú necesitas tomar la palabra de Dios y caminar de acuerdo a la palabra de Dios. En el mundo tú vas a tener aflicción. Diga conmigo: yo en el mundo tendré aflicción. Nadie está excepto de eso. Tú que me ves por Facebook vas a tener aflicción en el mundo. La congregación que me escucha vas a tener aflicción en el mundo. Pero si tú tomas la palabra de Dios, esa palabra va a producir. Fe es por el oír. Fe es por el oír. Esto es interesante. Es poderosísimo. Ahora yo quiero que vengas conmigo al libro de Juan 20. Ahí mismo en el Evangelio de Juan. Juan 20, verso 19. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, vamos a leer un poquito. Mira lo que dice. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando a la puerta cerrada, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús puesto en medio y les dijo: paz a vosotros. ¿Qué le dijo? Paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho, le mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibirá el Espíritu Santo. A quienes remeteréis los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuviesen le quedarán retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viera sus manos las señales de sus clavos, y metiera mi dedo en el lugar de los clavos, metiera mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estando otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás, llegó Jesús estando la puerta cerrada, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. ¿No crees que es
el deseo de Dios que tengamos paz. 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 Sigue diciendo. Luego digo a Tomás, pon aquí tu dedo y mire mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le digo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Yo me pregunto, y aquí nos quedamos el último martes que hablamos de esto. Yo me pregunto, ¿cuántas veces Jesús le dijo a sus discípulos que él iba a resucitar? ¿Cuántas veces Jesús les dijo a sus discípulos, yo voy a ser entregado a los romanos, voy a morir y voy a resucitar? Una infinidad de veces. En los evangelios hay muchas ocasiones donde Jesús les dijo a sus discípulos que moriría y que iba a resucitar. Mas cuando llegó la hora, los apóstoles no creyeron. Tomás no creía. Los apóstoles fueron a ir al sepulcro porque no creyeron en el anuncio. La mujer que fue a embalsamar a Jesús, por así decirlo, fue con plantas de aroma para ponérsela al cuerpo, fue porque no creía en el mensaje. Porque si tú creíste en el mensaje que él dijo, yo voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar, tú estuvieras esperando su resurrección. Mas sin embargo, cuando la mujer va donde a embalsamar a Jesús, cuando lo ve, lo primero es que dice, lo has robado. ¿Dónde has puesto el cuerpo de mi Señor? Ella tenía que creer inmediatamente que Jesús había cumplido su palabra, porque Jesús le había dicho que ellos iban a resucitar. Es lo mismo que le sucede a la iglesia hoy en día. Dios le da una palabra al pueblo, le habla al pueblo, y el pueblo, en vez de creer en la palabra, está pensando en pajaritos preñados. El pueblo, en vez de tomar la palabra para vivirla, está tomando lo que dice las noticias en vez de tomar lo que dice la palabra de Dios. Cuando llegó Fiona, todo el mundo en Facebook, ay Dios mío, por favor que no venga, ay otro desastre más, todo el mundo expresando temor, todo el mundo hablando mal, porque nadie había tomado la palabra de Dios. Cuando llegó Fiona, yo decía, Señor, gracias, porque tú hablaste al pueblo, tú le dijiste al pueblo que guardara comida, tú le dijiste al pueblo que guardara alimento. Y como yo te obedecí, yo no tengo que estar metido en el supermercado como un loco, no tengo que estar buscando gasolina como un anormal, no tengo que estar haciendo todas las cosas que hace la gente, porque yo escuché tu palabra y yo la puse en práctica, y esa palabra produjo en mi paz. Yo estaba listo. Y no estaba listo porque era superior a los demás. Estaba listo porque escuché la palabra y la obedecí. Tenía mi planta lista, tenía mi gasolina lista, tenía mis suministros listos, porque Dios había dicho, guarden comida. Yo no sé si tú puedes comprender, pero tú no puedes decir que eres un hombre y una mujer de fe si no obedeces la palabra de Dios. Si escuchas el mensaje y lo ignoras. Tenemos gente en la iglesia que no camina de acuerdo a lo que Dios dice. Y luego decimos que somos creyentes solo porque nos congregamos los domingos. Tú puedes congregarte todos los días y no ser cristiano. Puedes congregarte todo el tiempo y no vivir a Dios. Mi querido hermano, no hay forma de agradar a Dios si no es por fe. Tú no agradas a Dios porque te congregues, tú no agradas a Dios porque ora, tú no agradas a Dios porque canta, tú no agradas a Dios porque danza. No hay forma de agradar a Dios si no es por medio de la fe. Por medio de la fe es que se agrada a Dios. Hebreo lo dice de esta manera, que por medio de la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquí están los discípulos.
que escucharon de primera mano de Jesús: yo voy a morir, voy a resucitar. Y cuando llegó el momento, no sé si puedes comprender el mensaje. Ahora yo pregunto, ¿cuánto tiempo le das a la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo tú le das a la palabra? ¿Qué tan importante para ti es la palabra? ¿Cuánto tiempo le das a tu trabajo? ¿Cuánto tiempo le das a los quehaceres de la casa? Allí está Marta y María. Y Marta está afanada en las cosas de la casa y viene a quejarse porque María está escuchando a Jesús. Ella está tomando la enseñanza. Y dice la palabra que cuando Marta vino a hablar con Jesús: Jesús, yo estoy aquí trabajando, y esta está sentada ahí escuchándote. Jesús le dijo: tú estás afanado, y María ha tomado la mejor parte. La mejor parte es tener paz escuchando al Señor. No estar afanado por cosas que tú no puedes resolver en tu fuerza. No es estar afanado por hacer cosas. La mejor parte es sentarte a escuchar a Dios, porque eso produce paz. La palabra de Dios es la voz de Dios. Tú dices que la voz de Dios son los profetas. Si hay alguien que está escuchando a Dios, es el Espíritu Santo. La voz de Dios es la palabra. El Espíritu de Dios es la voz de Dios en este tiempo. Y Él no le está hablando solamente a los profetas. Él le está hablando al cuerpo de Cristo. Aleluya. Tú necesitas dejar de estar afanado, dejar de estar preocupado, dejar de estar dándole tu tiempo a la porquería que le estás dando el tiempo, y comienza a darle tiempo a la palabra de Dios. Comienza a valorar la palabra de Dios. Pon de una vez y por todas en alto la palabra, y ella va a producir fe. Ella va a producir fe. Ella va a producir fe. Aleluya. Ve conmigo al libro de Lucas. Quiero que veas esto. Lucas 24, verso 13. Aleluya, Espíritu Santo. Vamos a leer un poquito. Amigo que me ves por Facebook, si hay alguien ahí, necesitas darle lugar a la palabra de Dios. No hay otra forma, no hay otra manera. Hermano Mar, llegó el cáncer, llegó días luchando con la presión arterial. Dale lugar a la palabra de Dios. Dale lugar a la palabra de Dios. Ella es medicina a todo tu cuerpo. Ella es medicina para quien la haya. Dale lugar a la palabra de Dios. Dios guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Dale lugar a la palabra de Dios. Amigo, dale lugar a la palabra. Y ella va a producir en ti. Ella va a producir en tu vida. Aleluya. Estás ahí en Lucas 24. Que yo quiero orar por ti. Si necesitas oración, escríbenos ahí que necesitas oración. Nosotros queremos orar por ti. Así que si hay alguien ahí en Facebook Live, escribe: necesito oración. Nosotros vamos a estar orando por ti. Si estás pasando por alguna enfermedad, escribe: vamos a orar por sanidad. Vamos a ponernos de acuerdo por un milagro en tu cuerpo. Le creemos a Dios en el nombre poderoso de Jesús. Mira lo que dice la palabra. Y he aquí dos de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, pero no, para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué practican? ¿Qué prácticas son estas que tienen entre vosotros mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? ¿Cómo estaban ellos? Tristes.
Respondió uno de ellos, que se llama Cleofa, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús de Nazaret, que fue profeta poderoso en obra, en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia a muerte, y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. O sea que ellos estaban tristes porque habían matado a Jesús. Escucha lo que dicen. Ya van 3 días de que todo esto, ¿qué? Aconteció. Y aunque también nos hemos asombrado unas mujeres de entre vosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también como no hallaron su cuerpo, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces les dijo: oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que las profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzó desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les decía en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde el día y ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían unos a otros: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras él nos hablaba en el camino. Y cuando nos abría las escrituras, levantándose a la misma hora, volvieron a Jerusalén. Hallaron a los 11 reunidos, a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente, y apareció Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían concedido en el camino, como le había reconocido a partir el pan. Gracias, Dios, por tu palabra. Esta gente eran discípulos, y dice que iban tristes porque habían matado a Jesús ya en el tercer día. Hoy es el tercer día y nosotros estamos tristes porque lo mataron ya hace 3 días. Y yo vuelvo a hacer la pregunta: ¿cómo tú escuchas de Dios y no esperas que lo que Dios dijo acontezca? ¿Cómo tú escuchas a Dios? ¿Cómo tú lees las escrituras y no esperas que las escrituras tomen vida en ti? Esto es un caso real por allá en Argentina. Había un pastor que tenía al lado un prostíbulo, y el pastor oró a Dios para que el prostíbulo cerrara. ¿Sabes qué pasó? El prostíbulo cerró. El dueño del prostíbulo demanda a la iglesia. Cuando van a la corte, la jueza le pregunta al dueño del prostíbulo que con qué evidencia él demanda a la iglesia. Y este hombre dice que porque ellos oraron para que su negocio quebrara, Dios obró y el negocio quebró. Cuando le toca el turno al pastor hablar, el pastor dice: yo no tengo nada que ver con que su negocio haya quebrado. La jueza dice: esto es increíble. De un lado tengo a alguien que no cree en Dios, que es dueño de un prostíbulo, creyendo que por la oración del pastor el prostíbulo cerró.
Y del otro lado tengo al pastor que oró diciendo que su oración no tiene nada que ver. ¿Cómo nosotros nos acercamos a la palabra de Dios sin esperar que ella produzca? Eso es como sembrar una semilla y luego poner la semilla en la tierra y decir, yo te sembré, pero yo no quiero que tú produzcas. Eso es algo tonto. Esa semilla va a producir. Jesús dijo, el que pide, recibe. A veces nosotros como cristianos no creemos ni en nuestra oración. Nosotros oramos y no esperamos respuesta. Quizás por eso no vemos la mano de Dios. No sé si me estás comprendiendo. Pero nosotros tenemos que ser hombres y mujeres de fe. Mira lo que dice, que ellos mismos decían que Jesús les abría las escrituras. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino. Y cuando nos abría las escrituras, necesitamos que el Espíritu Santo nos abra la palabra, nos abra las escrituras, que las reconozcamos. Que el Espíritu Santo de Dios quite el velo de nuestros ojos y podamos reconocer la verdad de la palabra, para que ella produzca en nuestras vidas, para que ella se manifieste en nuestras vidas. Siempre estamos esperando una manifestación de Dios. Yo voy para el culto a que Dios se manifieste, yo voy para el culto para que Dios me hable, pero necesitas que el Espíritu Santo de Dios te quite el velo y que la palabra sea abierta a tu vida, porque lo que tú vienes a buscar en el culto lo puedes tener en tu casa, en la intimidad. Y estás viviendo de manifestaciones domingo tras domingo, o martes tras martes, miércoles tras miércoles. El día que tú te reúnas, cuando en tu casa, en tu intimidad, tú tienes la palabra de Dios, tienes al Espíritu Santo y puedes tener manifestaciones de Dios a solas con Dios. Pero como no tiene lugar la palabra en nuestra vida, como vale más el entretenimiento que encontrarnos con aquel que amamos, si es que le amamos. Porque cuando yo conocí a Yomara, yo quería estar con ella, hablar con ella, buscarla todo el tiempo, salir todo el tiempo con ella. Cuando uno quiere a alguien y ama a alguien, uno lo busca, uno quiere conocerlo. No está diciendo que llegue el domingo, porque el domingo es el día de Dios. Ese es el día de Dios. Y de lunes a sábado hablamos mal, somos malcriados, no vivimos por fe. No vivimos por fe, vivimos por tradición, por emoción. Pero por fe no vivimos. Por fe no vivimos. Mira lo que dice la Escritura. Cuando los discípulos de Maús fueron a Jerusalén otra vez, triste de camino, se le aparece Jesús. Y Jesús no le habla otra cosa que no sea la palabra. Qué interesante, ¿verdad? Ellos van hacia Maús tristes, porque en aquel que ellos creían había muerto. Cuando Jesús se aparece, Jesús le dijo, ustedes son insensatos y tardos para entender la palabra. Jesús era un poco fuerte, ¿no? Ustedes son insensatos y tardos. Ustedes no tienen fe. Ustedes no viven por fe. Ustedes ignoran la Escritura. Ustedes no toman la palabra para caminar y vivir por ella. Y por eso es que van tristes. Mira cómo no tomar la palabra de Dios afecta las emociones de la gente. Esto es importante porque la palabra de Dios va a controlar tus emociones. No importa lo que tiembla a tu alrededor, tú vas a decir, la palabra dice. Dios dijo. Y yo creo a lo que Dios dijo. Y comienzas a hablar lo que Dios dijo. Su palabra dice. Y vives por lo que su palabra dice. Y cuando vives por lo que su palabra dice, te conviertes en un árbol que es sembrado junto a corrientes de río. Aleluya. Vives por lo que su palabra dice. Entonces ellos van y llegan a Jerusalén. Y cuando llegan están los 11 reunidos, hablando del bochinche. Resucitó. Y ellos llegan y comienzan a hablar. Mira, se nos apareció en el camino. Lo vimos. ¿Y sabes qué pasa? Vamos a seguir leyendo. En el verso 36. Mira lo que pasa. Mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo,
paz a vosotros. Qué maravilloso sería que mientras estemos predicando, Jesús aparezca ahí. Paz. Ahora que estamos hablando, que nosotros sabemos que Él está vivo, ¡boom!, Él apareciera, el Señor Jesús. Y ellos hablando de, mira, se nos apareció, nosotros íbamos tristes hacia Emaús, hasta nos fuimos de Jerusalén, íbamos para Emaús tristes. Y cuando íbamos de camino se nos apareció, nos habló la palabra, nuestro corazón al día. Cuando partió el pan lo reconocimos, era Él, el Maestro está vivo. Y mientras hablaban estas cosas, Jesús aparece y les dijo, paz a vosotros. ¿Sabes qué pasó? Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Mira la incredulidad de esta gente. Pero Él les dijo, ¿por qué están turbados? Y viene a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos, mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene ni carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, mira que no lo creían. Jesús se le aparece en el camino. Jesús se le presenta a los 11 dos veces, porque se le presentó y no estaba Tomás, y luego se le presenta para que Tomás metiera sus manos en sus llagas. Se le presenta a los de Emaús. Los de Emaús le están contando lo que vivieron. Una vez más se presenta Jesús y aún no lo creían. Es como la iglesia. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, eres pastor, eres ministro, vas a las naciones, yo tengo un plan, yo te voy a bendecir, yo te voy a hacer próspero? Te ha hablado más de 50 veces y todavía no los crees. Y todavía sigues buscando palabras proféticas, pero si no crees en lo que Dios te habla, ¿para qué? ¿Para qué? No lo creían y estaban maravillados. Les digo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un pan de miel. Y Él les tomó y comió delante de ellos y le dijo, estas son las palabras que los hablé. Mira, Jesús no vuelve tranquilo. No, Jesús habla la palabra de Dios. Señores y señoras, la iglesia debe de hablar la palabra de Dios. No hables estas cosas, otras cosas. Estas son las palabras que los hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento. Yo creo que necesitamos eso, que el Espíritu de Dios nos abra el entendimiento para que comprendan las Escrituras. Y les digo, así está escrito. Así fue necesario que el Cristo padezca y resucite de entre los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre a vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos desde lo alto, de poder desde lo alto. Jesús comenzó a hablar las Escrituras. Él no les habló otra cosa. Nosotros quizás en medio de la tribulación queremos que Dios nos abrace. Queremos un buen abrazo de grupo. Queremos que alguien venga y nos diga, tranquilo, todo va a estar bien. Pero ¿sabes qué va a hacer Dios? Dios te va a decir, acuérdate de lo que yo dije de ti. Acuérdate que yo te llamé a esto. Acuérdate que yo te ungí para esto. Esto es lo que dice mi palabra. Lo que yo te dije para tu vida es esto. Tú quieres, hay gente que se reúna. Hay una película que se llama Fireproof. Les prometo que ya termino. Hay una película que se llama Fireproof y trata de matrimonio. Y hay una escena donde los matrimonios pelean
y la mujer está con las amigas y él está con el amigo bombero. Y la escena es que la mujer dice algo y de momento ponen al hombre y el hombre está terminando lo que dice la mujer. Y de momento el hombre está diciendo, no me la imagino llorando con sus amigas, todas reunidas como una bola. Y de momento la escena es ella llorando y las amigas encima de ella como una bola. Pues muchas veces queremos eso. Gente que nos abrace, ay, tranquilo, yo te entiendo, todo va a estar bien. Dios no va a hacer eso. Dios va a venir a decirte, yo dije de ti. Mi palabra dice de ti. Ay, Dios mío, llegó el cáncer y tú quieres gente que venga. Yo te entiendo. Y eso está bien difícil. Y Dios quiere que tú recuerdes que por sus llagas eres sano. Llega las cartas del banco y tú quieres gente que llore. Y Dios te dice, yo soy tu sustento. Yo soy el que suple. Mío es yo soy el dueño del oro y la plata. Dios no va a llorar contigo. No, Dios va a enjuagar tus lágrimas y te va a recordar quién tú eres, pero Él no va a llorar contigo. Él no va a sufrir lo que tú estás sufriendo. Ay, qué mal me ve, qué mal me veo, qué difícil está esto. Dios no va a decir desde el cielo, Miguel, mira qué mal le va. No, Dios te dio el Espíritu y el Espíritu te va a decir, vamos, esto es lo que Dios dice de ti. Él no va a llorar. Aquí está Jesús diciendo, las escrituras dicen, la palabra dice. Mi pregunta es, ¿cuándo vas a tomar la decisión de vivir por ellas? De darle lugar a la palabra, de tomar la palabra. ¿Te das cuenta que tú vives por palabras? Digo esto porque aquí voy a empezar el próximo martes. Tú vives por palabras. Tú sacias tu vientre de palabras. Tú vives del fruto de palabras. Cuando llegó el coronavirus, ¿por qué pensaste que te iba a morir? Por palabras. Alguien dijo, eso está matando a la gente. Y tú dijiste, yo me voy a morir. Eso es 100% contagioso. Tú dijiste, bendito, yo lo cojo todo. Yo lo voy a coger. Tú vives por las palabras. Palabras son la cosa más importante en este planeta Tierra. Lo son. Y en esto vamos a comenzar el próximo martes. Qué bueno que estás ahí, te bendigo, declaro la bendición de Dios sobre tu vida. Si no tienes un lugar donde congregarte, te invitamos. Estamos aquí todos los martes desde las 7 en Bayamón, Forest Hill. Estamos aquí para recibirte. Si quieres la dirección, escríbenos. Te mandamos el PIN para que puedas llegar. Pero no te quedes lejos. Dios tiene plan contigo. Dios tiene un propósito contigo. Amén. Bendiciones. Nos vemos el próximo martes. Muchas bendiciones.